قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos, hermanas, hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Todavía estamos hablando sobre la creación de los cielos y la tierra. Y este es el quinto vídeo. Si todavía no has visto los vídeos anteriores, aquí tienes el link y tienes los subtítulos en más de 50 lenguas. Así podéis compartir con todo el mundo para que aprendan sobre el Islam. Todavía estamos hablando sobre la creación del Señor. Mira al sol, qué bonito, ¿verdad? Y la luna, y las estrellas, y las montañas, y los árboles, y los ríos, y los camellos. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Allahu Akbar. En este vídeo, inshallah, hablaremos sobre los vuelos. Pregunta a cualquier piloto cuando viajes, dile, ¿sientes que hay curvatura? Y mira lo que te va a decir. Algunos me dicen, hermano Taha, ¿nunca has viajado en avión? Claro que sí. ¿Qué pasa? Si del avión y ya se ve que la tierra es esférica, se ve la curvatura. No, a mí no me preguntáis. Si lo preguntas al piloto, el que siempre está con avión. Los pilotos, ¿qué mapa utilizan? ¿Utilizan la tierra pelota o utilizan el mapa plano? Pues os voy a dar ejemplos y vamos a ver con qué cuadra más, con la tierra pelota o con el mapa plano. Cuando cogemos la pelota, pues qué raro que no vas a encontrar vuelos sobre Antártica o Antártida. Pues vamos a buscar Antártida. España. Hola María, ¿cómo está? Hoy estoy saludando a Sahbi, ¿vale? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está abajo. Por favor, mira, mira, mira. Antártida. No hay vuelos sobre Antártidas. Siempre te vienen con excusas. Es que. Siempre con las excusas. Antártida no es así. No hay vuelos sobre Antártida. Los vuelos en la tierra pelota coinciden, cuadran un poco cuando es por el norte. Pero por Polo Sur, mucha contradicción. Casi solo encuentras vuelos por el norte. No puede mostrar ni un vuelo por el Polo Sur. ¿Por qué? Porque no existe así. La Tierra es como veis ahora. Antártida es el muro que hay alrededor de la Tierra. Y a veces te empiezan a dar algunas explicaciones para que te olvides del tema. Y vienen algunas personas y empiezan a defenderlos. Si usted no has visto nada, solo has escuchado y te piensas que es verdad. Os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si estás en Argentina. ¿Qué pasa, tío? Argentina, aquí estamos Argentina, ¿vale? Y quieres ir a Australia, pues así o así. Hay 11.400 kilómetros. Fácil, ¿no? Australia y
Argentina. O de aquí Argentina a Australia. Pasarán por Sudáfrica y llegan aquí. Pero no vas a encontrar esto. ¿Qué vas a encontrar? Pues encontrarás Argentina, primero Argentina a San Francisco. ¿Y por qué va a Francisco? 9.500 kilómetros. Y luego de San Francisco a Australia, 11.900. Si allá son 20.000 kilómetros. ¿Por qué 20.000 kilómetros? Si está diciendo que la Tierra es así, pues será fácil, ¿no? Argentina, Australia, que son 12.000 kilómetros, y llegas. ¿Por qué van a hacer 20.000 kilómetros? Tenemos de Argentina a San Francisco 9.500 kilómetros y de San Francisco a Australia 11.900 kilómetros. Y la Tierra pelota de Argentina a Australia tenemos 11.400 kilómetros. ¿Por qué va de Argentina primero a San Francisco y luego a Australia? Eso quiere decir que la Tierra no es una pelota, sino usan el mapa plano. Tenemos de Argentina a Australia y luego pasan por San Francisco. Este es el mapa que usan los pilotos. La Tierra es así. Cuando vas de Australia a Argentina, pues pasas por San Francisco. Argentina a Australia. Pasas por San Francisco. Y vamos con otro ejemplo. Estamos en Brasil, Capoeira, São Paulo. Y vamos a Sudáfrica. ¿Ves? Brasil. Son 7.500 kilómetros. El problema está de Brasil va hasta Senegal. 5.300 kilómetros. Y luego al Sudáfrica, que son 6.800 kilómetros. Os pregunto, ¿por qué? Brasil, directamente aquí, a Sudáfrica, son 7.500 kilómetros. ¿Por qué tiene que ir hasta Senegal? Van a pasar por Senegal a tomar algo y volverán aquí. Qué raro, ¿no? Tenemos São Paulo, Brasil, a Sudáfrica. ¿Por qué no hay un vuelo así? De Brasil a Sudáfrica. Eso porque la Tierra no es una pelota. El mapa que usan es el mapa plano. Si vas de Brasil a Sudáfrica, pues pasas por Senegal. Muy lógico este mapa. Y vamos a otro ejemplo. Estamos en Japón, Tokio, y vamos a Los Ángeles. De aquí a Los Ángeles. Y por emergencia se aterrizó ¿dónde? En Alaska. O sea, de Japón hasta Los Ángeles, Francisco, 8.360 kilómetros. Para ir hasta Alaska ya son 8.360. Entonces ya ha llegado a San Francisco. Y luego de Alaska hasta San Francisco ya son 3.600 kilómetros. ¿Cómo puedes explicarlo? Si vas, por ejemplo, de Tokio a Los Ángeles. De Tokio a Los Ángeles son 8.360 y por emergencia el avión se aterrizó en Alaska. Delta Airlines passengers are back on their way this morning after an emergency landing in the middle of an international flight. Normally, we might be hearing stories of tense moments, but as John Blackstone shows us, flyers actually enjoyed this detour. Ya que de Tokio a Alaska ya son 8.360.
En mapa plano, si vas de Tokio a San Francisco, pasas por Alaska. Vamos a otro ejemplo. Si estás, por ejemplo, en Brasil y quieres ir a China. Qué raro que este avión tiene que pasar por Irlanda. Normalmente, si Brasil está aquí, va a pasar, por ejemplo, por Senegal y luego por Egipto, Dubái y va a llegar a China. ¿Por qué tiene que pasar hasta Irlanda, arriba Irlanda y luego China? ¿Por qué? Si vas, por ejemplo, de Brasil a China, son 7.180 kilómetros. Y si vas, pues por lo menos viajarás por África, ¿no? Y llegas a China, en la tierra pelota. Pero muy raro que vaya hasta Irlanda y luego a China. ¿Alguien nos puede explicar esto? No empieces a dar ninguna explicación ni excusas. Es porque la tierra no es redonda, es una pelota. Tierra plana, el mapa plano. Si vas de Brasil a China, es que ya pasas por Irlanda. ¿Ves? Muy fácil. Otro ejemplo. Si estás, por ejemplo, en Dubái y quieres ir a Nueva York, normalmente vas a pasar por España. ¿Y por qué tiene que pasar por Britania? ¿Por qué va a pasar por Britania? Tiene que pasar por España. Y si va de Dubái a Nueva York, pues muy raro que pases por Britania. En la tierra pelota, pues pasarás por lo menos por los países, por África o por España. Pero ¿por qué vas a pasar por Britania, Inglaterra? Eso es porque la tierra no es una pelota. No calcules ninguna explicación. Pues por lo menos aquí puedes pasar por España, Francia, pero no por Britania, cuando es una tierra pelota. Pero el mapa plano se ve muy bien de Dubái a Nueva York, pasan por Britania. Vamos a otro ejemplo. Si estás, por ejemplo, por Kenia, Etiopía, para ir a Estados Unidos. Aquí Estados Unidos. Pero ¿por qué tiene que pasar, por ejemplo, por Noruega? Si Noruega está arriba. Y si va de Kenia a Estados Unidos, pues son 14.400 kilómetros. Pero muy raro que pase este avión por Noruega. ¿Pero por qué? Por Noruega. Eso es porque la Tierra no es una pelota. ¿Pero por qué va a pasar? ¿Por Noruega? Normalmente tiene que pasar por Marruecos, ¿no? A comer ahí, no sé, un cuscús. Y luego va a Estados Unidos. Eso es porque la Tierra no es una pelota, no es esférica. El mapa plano queda muy claro. Va de Kenia a Estados Unidos. Y Noruega está muy cerca. Otro ejemplo. Si estás, por ejemplo, en San Francisco, Estados Unidos, y vas a Dubái. Y por emergencia se aterrizó en Moscú. ¿Y por qué en Moscú? Pues como vemos, de Francisco a Dubái. Y por emergencia se aterrizó en Moscú. Y claro, de Francisco a Dubái, pues en la tierra pelota, pues pasarás por España, ¿no? A comer ahí una paella y vas a San Francisco, ¿no? Pero muy raro que pase por Moscú. Pero en mapa plano, cuando vas de Chicago a Dubái, pues pasas por Moscú. Está cerca, no como en la tierra pelota.
Moscú está ahí. Y pasas por Moscú. Y os doy último ejemplo. Creo que estos son suficientes para que veas qué mapa utilizan los pilotos. Si estás, por ejemplo, en Pakistán, Karachi, vas, por ejemplo, a London. Por emergencia, se aterrizó otra vez en Moscú. De Pakistán a London. ¿Y por qué tiene que aterrizar en Moscú? ¿Por qué? Como veis, de Karachi, Pakistán a London, pues por emergencia se aterrizó en el avión en Moscú. Y no sé por qué otra vez en Moscú. En tierra pelota no cuadra nada el viaje este. Se va de, por ejemplo, de Pakistán, mira dónde está Moscú. Se va de Pakistán a London, donde queda Moscú, muy lejos. Pero en mapa plano, London y Karachi, Pakistán, y de Pakistán a London, pues pasas por Moscú. Ya habéis visto, queridos hermanos y hermanas, los ejemplos. Se entiende muy bien con estos ejemplos que los pilotos utilizan el mapa plano. Usted no puede dar ninguna explicación con esos vuelos. Norte puede, pero Polo Sur no. ¿Por qué? Porque la Tierra no es así. Antártica o Antártida no es así. Si la Tierra fuera así, los vuelos coinciden 100%. No vas a dar ninguna excusa o explicaciones. Eso es porque Antártida no existe así. Antártida es el muro alrededor de la Tierra. Por eso no vas a encontrar vuelos. Si Antártida es el muro alrededor de la Tierra, entonces no hay vuelos. No es que hace mucho frío, que no sé qué, no sé cuánto. No, Antártida no es así. Espero que el vídeo os ha quedado muy claro. Solo os estoy dando ejemplos lógicos. Así cuando llegaremos a los versículos del Corán lo vais a entender muy bien. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la luna. ¿De verdad han llegado a la luna año 69? Si de verdad han llegado a la luna, pues ya está, cerramos la tienda, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Han llegado a la luna y ya hemos visto la Tierra que es así, esférica, redonda y dando vueltas. Entonces, ¿qué explicación vamos a dar? ¿Para qué vamos a hablar sobre la Tierra si la Tierra es así y han llegado a la luna? ¿Es verdad que han llegado a la luna? Pues os voy a traer pruebas del Corán, no, de ellos mismos, para que veáis la contradicción que hay entre ellos mismos. Como ha dicho Allah, لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Que vaya bien. Salamu alaikum wa rahmatullah.